Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie La Gran Cena, presentada por nuestro amigo de la casa, el pastor Carlos Sánchez, donde reflexionaremos en el episodio titulado La Reconciliación. ¿Qué promesa dejó Jesús al resucitar? ¿Y qué rol cumple el Espíritu Santo en estos días? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy nos encontramos para estudiar, reflexionar en lo que sería el cuarto y último episodio de esta serie, La Gran Cena. En el tema anterior, nosotros estudiamos acerca de los símbolos de la comunión. El pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, y el jugo de uva sin fermentar, ¿verdad?, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estos son símbolos importantes para la cristiandad. Y cada vez que nosotros participamos de estos emblemas sagrados, estamos recordando el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y que por causa de eso hoy tenemos la oportunidad de ser salvos por el Señor. Pero en aquella ocasión de la cena, considerada también la última cena, el Señor les hizo una promesa. Miren lo que quedó registrado en San Lucas capítulo 22, versículo 16. Podríamos leer el versículo 15 que dice: y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sería la última cena, una despedida, pero el Señor prometió que habría otra cena de bienvenida en lo que Él llama aquí el reino de Dios. Es decir, el Señor promete no solo a estos hombres, a los apóstoles, sino por extensión a todos los creyentes que tuvieran fe en su nombre y también en sus promesas, creyeran sus promesas, que Él un día vendría para participar de una cena de bienvenida. Habrá una cena de bienvenida. ¿Y dónde sería esa cena? Jesús mismo lo dijo, en el reino. ¿Y a qué reino se refiere? Bueno, vamos a ir a San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4, donde hay una de las más extraordinarias promesas del Señor que se complementa con lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena en esta tierra. Miren lo que dice acá. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, Jesús, después de la Santa Cena, o la cena que tuvo con sus discípulos, fue arrestado después, porque él fue al Monte de los Olivos, fue arrestado y empezó todo ese proceso que nosotros conocemos con el nombre de la Pasión de Cristo. Fue crucificado un día viernes, resucitó un día domingo. Después de haber permanecido 40 días con sus discípulos, finalmente se produce lo que está registrado en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, conocida como la ascensión de Cristo. Desde entonces, físicamente, ya no está Cristo presente entre nosotros. Pero Él hizo una promesa y les dice a sus discípulos, y como dije, por extensión a todos nosotros, los que creemos en Él y creemos en sus promesas. Él iría al cielo, para hacer, entre otras cosas, preparar lugar para sus hijos, preparar morada para los hijos de Dios.
En otras palabras, Dios está haciendo una obra extraordinaria ya, preparando ese reino para darnos la bienvenida, preparando el cielo en un lugar especial, construyendo moradas donde viviremos todos aquellos que hayamos sido fieles hasta el fin. Esa promesa, como dije, es una promesa extraordinaria. Es una promesa que constituye una de las profecías más anunciadas y más esperadas en toda la Biblia a lo largo de toda la historia sagrada. Esta constituye la mayor esperanza que tenemos en las Sagradas Escrituras. La promesa de que no solamente Jesús estará preparando un lugar para nosotros, sino la promesa de aquel gran reencuentro con todos aquellos que creímos en el Señor, en un lugar especial. Y cuando suceda eso, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, entonces se celebrará una cena. Apocalipsis 19, 9 dice, bienaventurados aquellos que son convidados a participar de la gran cena de bodas del Cordero. Matrimonio de bodas usa esa analogía porque Cristo y su iglesia se encuentran en ese lugar especial y se llevará a cabo una gran cena de bienvenida para todos los redimidos. Ahí es donde se cumplirá la promesa que Jesús le hizo a los 12 apóstoles en lo que denominamos la última cena del Señor. Esta promesa es realmente extraordinaria. Esta promesa es para nosotros. Esta promesa es la que debe ayudarnos en los momentos más duros, más difíciles de nuestra vida. Esta es la promesa para todos aquellos que creen en Él. Si no tienes una casa ahora, la tendrás después, y una casa que probablemente no va a requerir mantenimiento. Una casa que durará por toda la eternidad. Tal vez ni siquiera necesitemos eso. La vida será tan distinta en aquel lugar, porque no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrán lágrimas, no habrán enfermedades, no habrán peleas, todo será paz y armonía. Es ese mundo donde morarán todos los hijos de Dios que hayan creído en las promesas de Cristo, que le hayan creído cuando Él dijo, volveré otra vez y los voy a tomar conmigo para estar juntos por toda la eternidad. Pero cuando Jesús, volviendo un poco a San Juan capítulo 14, cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, esto produjo un choque emocional tremendo, porque la promesa, si bien es cierto, ayuda, pero como ellos estaban viviendo con el Señor, vivieron durante 3 años y medio una convivencia muy íntima entre Jesús y sus 12 discípulos, anduvieron juntos para todos lados, caminaron varios kilómetros, muchos kilómetros juntos, durmieron bajo un árbol al aire libre todos juntos, comieron juntos muchas veces, es decir, hubo una convivencia tan linda, tan íntima con el Señor, que los discípulos cuando el Señor les dijo que los iba a dejar pronto y que se iba a partir y que iba a preparar lugar, para ellos la esperanza no les produjo mayor impacto, sino el hecho de que Jesús los dejaría. Y yo quiero referirme básicamente a este punto, porque podríamos hablar mucho sobre la cena al final, podríamos hablar mucho sobre la segunda venida de Jesús a este mundo, cuando venga a buscarnos. Ya habrá oportunidad para esos temas, pero yo quiero reflexionar en los próximos minutos en aquel incidente cuando el Señor les dice a sus discípulos que se iría a preparar, pero que tendría que irse. Y eso les quedó marcado en el corazón y produjo un impacto a tal punto que el Señor, en el versículo 18 de San Juan capítulo 14, tiene que hacerles otra promesa, hace una declaración que demuestra precisamente la preocupación, el impacto emocional que sufrieron los discípulos cuando Jesús les dijo que partiría al cielo. Miren lo que dice el versículo 18. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. No los voy a dejar huérfanos. Esa palabra huérfano es una palabra muy fuerte. Es muy fuerte. Tal vez hoy no tenga la misma, de hecho no tiene la misma connotación de la que tuvo en la época de Cristo, en la época de los romanos. Porque literalmente los niños huérfanos quedaban en un desamparo absoluto.
Hoy tenemos leyes, los gobiernos tienen leyes y tienen formas de poder ayudar a subsistir a estos niños en hogares, en casas, con programas, proyectos de acogida, etcétera, etcétera. Es como que no están del todo abandonados, pero en la época de Cristo, huérfanos no solamente significaba que perdían a los padres, que murieron sus padres, sino que además quedaban en el absoluto desamparo. Se habían acostumbrado los discípulos a vivir en esa íntima relación con el Señor. Pudieron ver milagros, confiaron tanto en el Señor. De hecho, que Jesús físicamente era en edad menor que varios de los discípulos, por ejemplo, como Pedro, que era uno de los más grandes, uno de los más adultos. Sin embargo, habían creado una dependencia con el Señor y lo consideraban como un padre, como su padre, como el proveedor, como el sustentador, como el protector. Sí, Jesús fue el que los libró de las tormentas, ¿se acuerdan? Cuando tuvieron miedo de morirse ahogados en el mar de Galilea, cuando no tenían qué comer, ¿cómo alimentó Jesús a una gran multitud, incluyendo a los discípulos? Cuando sus ropas y sus vestidos no se desgastaban porque el Señor hacía el milagro de que sus ropas y sus zapatos no se desgastaran. Además, cuando tenían algún problema en las familias que habían dejado, ¿verdad?, en sus casas, y Jesús les proveía de todo para que ellos pudiesen subsistir, inclusive hasta en la salud, cuando, por ejemplo, Jesús sana a la suegra de Pedro. Es decir, ellos aprendieron a confiar y a depender completamente de Jesús. Por eso es que cuando Él les dice, yo me voy, quedaron con eso en la mente, quedaron muy impactados, se sintieron huérfanos, se sintieron como de un momento a otro como desprotegidos, como abandonados. ¿Cómo que te vas a ir, Señor? Sí, pero voy a volver, les voy a preparar lugar para vosotros. Yo sé, queridos, queridas, que cuando estamos en un mundo donde estas promesas, en un mundo que sufrimos, que padecemos, donde nos enfermamos, donde morimos, donde lloramos, ¿verdad? Estas promesas parecen sacadas de un cuento de hadas y debido a ese sufrimiento permanente, ¿verdad?, cuesta creer o imaginarse siquiera cómo será una vida donde no exista nada de esto con lo cual estamos relacionados. Nosotros queremos a lo mejor una respuesta para el hoy, una respuesta que nos ayude a subsistir por lo menos decentemente en este mundo. Y no me estoy refiriendo al dinero, sino a las cosas materiales como vestido, comida, etcétera, o casa. Me estoy refiriendo a que por lo menos emocionalmente esté bien. Que todas mis necesidades, además de las físicas, las emocionales, las sociales, estén cubiertas. Eso es lo que yo necesito. ¿De qué me ayuda esa promesa? Bueno, lo que voy a decirles ahora es sumamente importante. Porque el Señor habló con sus discípulos para decirles, no se sientan huérfanos. ¿Por qué? Porque aunque ustedes se sientan solos, no los dejaré huérfanos. No estarán solos. ¿Qué es un huérfano hoy en día? Podríamos en una definición encontrar que huérfano no es solamente son los niños en general que han perdido a sus padres de manera física porque murieron en un accidente o en una guerra, etc. Sino que huérfanos son aquellos también que inclusive cuyos padres podrían o pueden estar vivos, pero que han sido descuidados, negligenciados, es decir, que no hay una responsabilidad parental con sus hijos, con esos niños. Y ahí es donde el Estado se los quita a veces y se los entrega a proyectos o programas de acogida para la atención de estos niños. Sin embargo, esos niños, que aún en nuestra época, aunque reciben comida, aunque reciben ropa, es decir, no van a pasar hambruna, sin embargo, el impacto emocional que producen ellos es terrible. Yo tengo alguna información acá que me gustaría compartirles sobre los efectos que produce, ¿verdad?, el descuido a estos niños. Uno, que ellos crecen con una autoestima muy baja. La otra es que generalmente tienen mucha propensión a la violencia como un mecanismo de defensa. Siempre están a la defensiva. Son más propensos a consumir drogas, a delinquir o inclusive convertirse en homicidas, etcétera, etcétera. Entre otras, muchas otras consecuencias.
El abandono es terrible, produce un impacto muy negativo en la vida de las personas, especialmente cuando son niños. Sin embargo, cuando Jesús ve que los discípulos, ¿verdad?, se sentían así huérfanos, el Señor les dice: no los dejaré huérfanos. Y esta es una promesa para nosotros. A veces cuando nos sintamos desprotegidos, abandonados, cuando nos sintamos solos, crean esta promesa, no están solos, porque Cristo está allí. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí el Señor les promete a los discípulos: no los dejaré huérfanos, es decir, voy a estar pendiente de ustedes. No se asusten, no se preocupen, no se desanimen, no desmayen, perseveren, porque yo no los voy a abandonar. Queridos, queridas, el Señor promete estar con nosotros. Crean en esa promesa. Pero el Señor también nos dice: yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué no les voy a dejar huérfanos? El Señor le hace la promesa del Espíritu Santo. Miren, voy a leer San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que aunque Él físicamente se iría al cielo a preparar lugar para nosotros y hacer otras cosas que sabemos lo que dice la Biblia, allá en el cielo el Señor dice: yo voy a rogar al Padre para que Él envíe a otro Consolador. Esa palabra Consolador yo la quiero destacar acá. Jesús promete un Consolador. Resulta que en el Nuevo Testamento la palabra Consolador, que es traducida de la palabra griega Parakletos, que es la palabra original que se usa en la Escritura, aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento. 3 de ellas, o 4 de ellas, para referirse a Cristo como el gran Consolador. Es decir, Consolador significa alguien que ha sido llamado para estar al lado de Él, para fortalecerlo, para ayudarlo, para consolarlo. Por eso la palabra Consolador. Y eso significa la palabra Parakletos. Pero este término está atribuido principalmente a Cristo. Sin embargo, Jesús dice: yo voy a pedir al Padre para que envíe a otro Consolador, es decir, a otro Parakletos, a otro que ha sido llamado para que esté al lado de ustedes, para que los acompañe, para que los sostenga, para que los fortalezca, para que los consuele, para que los anime, para que los abrace, para que los apapache. ¿Quién sería? El Espíritu Santo. Entonces, queridos, queridas, no estamos solos. Está allí la presencia del Espíritu Santo. Dios lo ha prometido. Está Cristo mismo desde el cielo acompañando, pendiente de cada una de las situaciones que estemos atravesando en nuestra vida. Jesús dijo: yo no lo dejaré solo. Y una cosa importante que sin duda nos va a ayudar a sobrevivir en este mundo de penurias es la promesa de su venida. La promesa de que un día estaremos en el cielo con Él, y de bienvenida nos dará una gran cena, la cena de boda del Cordero. Yo los animo a perseverar. No sientan que Dios los ha abandonado, porque eso no es verdad. También sé y soy consciente de que en los momentos más nublados de nuestra vida, en esos momentos oscuros, episodios oscuros de nuestra vida, es difícil vislumbrar esa luz de la esperanza de Cristo, de que un día vendría para llevarnos y estar con Él, donde se acabaría toda la maldad de este mundo. Perseveren, sigan adelante, no se desanimen y mantengan siempre esa esperanza y no la pierdan de vista. Un día estaremos con el Señor y participaremos de esa gran cena de bienvenida. Que el Señor les acompañe.